Es la cruda realidad de una historia que cambió por completo el rumbo de su destino y el de toda su familia. En mi casa todos sabemos que mi tía nunca ha sido buena tomando decisiones. Lo irónico es que, siendo la mayor, es la que siempre ha querido opinar y dirigir lo que hacen sus hermanas, aunque rara vez tenga claridad sobre lo que realmente conviene. Y lo que le pasó en su juventud es el ejemplo perfecto, poético, doloroso e injusto. Durante la universidad tuvo una amiga inseparable. Se ayudaban mutuamente, o al menos eso parecía, porque en realidad era mi tía quien hacía la mayor parte del trabajo. Ella era la que cargaba con las tareas pesadas, la que explicaba, la que prácticamente mantenía a flote a esa amiga que después demostraría que lo suyo no era precisamente gratitud. El momento clave llegó con las prácticas profesionales. Ambas consiguieron entrevistas en una de las empresas más prestigiosas del país. Entrar ahí era como ganarse la lotería, significaba tener casi garantizado un puesto fijo, como mínimo, un currículum que abriría cualquier puerta. Después de la entrevista, la empresa fue clara, le dijeron a mi tía que llamara el viernes a las 3 de la tarde exactas para agendar su siguiente cita. A su amiga no le dijeron nada. Eso dejaba todo en evidencia, a quien querían era a mi tía. Pero aquí apareció su peor defecto, su ingenuidad. Le contó a su amiga la instrucción que le habían dado y, peor aún, le propuso que ambas llamaran al mismo tiempo para que tuvieran la misma oportunidad. Y llegó el día. A las 3 en punto mi tía levantó el teléfono, nerviosa y emocionada. Pero lo que escuchó la hizo quedarse fría, el puesto ya había sido tomado. Su amiga, la misma a la que había apoyado durante años, había llamado unos minutos antes y ocupó la única vacante disponible. En ese instante, todo lo que mi tía había construido se desmoronó. No fue la empresa quien la rechazó, fue su confianza ciega la que le cerró la puerta. Y aunque la historia podría terminar ahí, no lo hace. Porque la traición de esa amiga no solo le quitó un trabajo, también sembró una sombra en su vida. Hoy mi tía es ama de casa, con un esposo enfermo y 2 hijas cuyos caminos se complicaron demasiado pronto. Y en mi familia siempre queda la pregunta, ¿qué habría pasado si ese viernes ella hubiera hecho la llamada primero? Pero lo más inquietante es lo que vino después, porque el destino tiene una forma curiosa de devolver las cosas. Y la vida de esa amiga, la que se quedó con el puesto que no le correspondía, no fue precisamente el cuento de hadas que todos imaginaban. Muchos piensan que cuando alguien consigue lo que quiere a través de una trampa, el destino lo deja ahí, disfrutando de su victoria. Pero la vida no siempre funciona así. La amiga de mi tía, aquella que se adelantó unos minutos en una llamada y con ello se quedó con la oportunidad más grande de su vida, no imaginaba que lo que había ganado iba a traer consigo una carga mucho más pesada de lo que ella podía sostener. Al principio todo parecía perfecto. Entró a la empresa, la que todos codiciaban, esa en la que hasta mencionar su nombre abría puertas. Se sentía orgullosa, incluso superior, porque todos sabían que mi tía también había sido candidata. Ella nunca lo dijo abiertamente, pero no faltaban los comentarios de doble filo, esas miradas que confirmaban lo que había pasado, que esa vacante no era suya, que simplemente la arrebató. En los primeros meses se esforzó por demostrar que merecía estar ahí. Llegaba temprano, trabajaba horas extras y hacía todo lo posible por brillar. Pero aquí está lo curioso, lo que para mi tía hubiera sido natural, para ella resultaba un sacrificio enorme. Porque mi tía siempre había sido la que estudiaba de verdad, la que se aplicaba, la que entendía. En cambio, su amiga siempre había sobrevivido copiando, pidiendo ayuda o dejándose guiar. Y dentro de esa empresa no había margen para improvisar. Pronto empezaron las primeras grietas. Un jefe notó que cometía errores básicos, cosas que alguien con la preparación adecuada nunca habría fallado. Documentos mal redactados, cifras equivocadas, explicaciones vagas en reuniones importantes. No era falta de esfuerzo, era simple incapacidad. Aún así, la reputación de la empresa era tal que durante un tiempo la sostuvieron, dándole una oportunidad tras otra, con la esperanza de que mejorara. Pero la presión fue creciendo. Y con la presión vino la inseguridad. Sus compañeros comenzaron a verla como un eslabón débil. Algunos la ayudaban, otros la usaban de escalón para sobresalir. Ella trataba de mantener la fachada, pero poco a poco el ambiente se volvió hostil.
Lo que había conseguido con una llamada de traición se estaba convirtiendo en una especie de cárcel, un lugar donde debía probar algo que nunca había tenido. Lo más doloroso vino después. Porque, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca logró un contrato fijo. Pasó sus prácticas, sí, pero cuando llegó el momento de tomar decisiones, la empresa eligió a otros. Jóvenes con talento, con preparación real, con el tipo de disciplina que mi tía siempre había demostrado. A ella le agradecieron, le dieron una carta de recomendación y nada más. Salió de allí sin haber dejado huella. Y lo irónico es que la recomendación que recibió no tenía el mismo peso que hubiera tenido para mi tía. Porque una cosa es brillar en una entrevista y otra es sobrevivir apenas, acumulando errores. Las puertas que se abrían para unos, para ella permanecieron cerradas. Con el tiempo, esa amiga logró colocarse en otros trabajos, pero ninguno con la estabilidad ni la proyección de aquella primera oportunidad. Cambió varias veces de empresa, siempre en puestos menores, siempre bajo la sombra de lo que pudo haber sido. Y aunque a simple vista parecía que había ganado, en realidad lo que hizo fue asegurarse un futuro mediocre. Aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Porque la vida, de alguna forma, le cobró lo que había hecho. Nunca volvió a tener una oportunidad tan grande. Nunca volvió a estar tan cerca de la cima. Y aunque logró casarse y formar una familia, cada vez que hablaba de su juventud había un detalle que no podía evitar, ese momento en el que, por un simple truco, creyó que había triunfado, cuando en realidad había sellado su límite. En cambio, mi tía, que desde entonces siguió un camino más modesto, siempre cargó con la idea de lo que perdió. Una pérdida que marcó a su familia, pero que, a la distancia, se siente menos amarga al descubrir que la otra no supo aprovechar lo que arrebató. Y aquí viene lo más curioso, años después, sus caminos volvieron a cruzarse. Porque aquella amiga necesitó ayuda en un momento difícil y buscó a mi tía, como si el tiempo no hubiera pasado, como si aquella traición jamás hubiera ocurrido. Cuando parecía que la historia había quedado enterrada en el pasado, el destino decidió volver a unirlas. Pasaron muchos años antes de que esa amiga reapareciera en la vida de mi tía, y lo hizo en un momento inesperado, casi como si la vida hubiera estado esperando la ocasión perfecta para ajustar cuentas. La situación era distinta. Aquella mujer, que un día se adelantó con una llamada y se llevó la oportunidad más grande de su vida, atravesaba una crisis. Su esposo la había dejado, sus hijos apenas le dirigían la palabra y, lo más importante, estaba desempleada después de que la última empresa en la que trabajó cerrara. La gente que un día la rodeó ya no estaba ahí. Ni amigos, ni compañeros, ni conocidos. Estaba sola. Y en su desesperación, pensó en la única persona que alguna vez había confiado ciegamente en ella, mi tía. Se presentó en su casa un día cualquiera. Tocó la puerta con una mezcla de vergüenza y necesidad. Mi tía tardó en reconocerla. El tiempo no pasa en vano, y la mujer que alguna vez se mostraba con orgullo ahora tenía la mirada apagada, los hombros caídos, la voz quebrada. Le pidió ayuda. No económica, sino algo más profundo. Quería que mi tía le diera una oportunidad de recomenzar, que intercediera con alguien que conocía, que hablara por ella como en aquellos tiempos de la universidad. Imaginen la escena, la mujer que había traicionado a mi tía, la que le arrebató el futuro, regresaba ahora pidiendo exactamente lo que años atrás había despreciado, apoyo sincero. La ironía era cruel. Mi tía no supo qué hacer. Una parte de ella quería cerrarle la puerta, recordarle lo que había hecho, gritarle que por su culpa todo en su vida cambió. Pero otra parte, esa misma ingenuidad que siempre la ha acompañado, la empujaba a escucharla. Porque al final, mi tía siempre ha tenido esa tendencia a sacrificarse, a querer hacer lo correcto. Ese día no hubo reproches, ni gritos, ni venganzas. Mi tía simplemente escuchó. La mujer habló por horas, relatando cómo su vida se había venido abajo, cómo cada puerta que creyó asegurada se cerraba, cómo la gloria que había sentido en aquella empresa nunca más volvió a repetirse. Y mientras hablaba, mi tía no pudo evitar pensar que el destino había hecho su trabajo. Lo que pasó después queda envuelto en un aire de misterio. Porque algunos dicen que mi tía decidió ayudarla, como siempre, movida por la bondad que la caracteriza. Otros aseguran que no, que aquella vez fue diferente, que la miró a los ojos y, por primera vez en su vida, eligió pensar en sí misma.
Lo cierto es que, desde ese encuentro, nadie volvió a saber mucho de esa mujer. Desapareció de la vida de mi tía tan rápido como había regresado. Y hasta hoy, cada vez que se cuenta esta historia en mi familia, siempre queda flotando la misma duda: ¿qué habrá pasado con ella después? ¿Se levantó y logró recomponer su vida gracias a una nueva oportunidad? ¿O fue simplemente la prueba final de que los actos del pasado siempre vuelven, y esta vez ya no había nadie que la salvara? Esa es la parte que nadie sabe con certeza. Pero lo que sí queda claro es que, aunque mi tía perdió aquella gran oportunidad, la vida se encargó de mostrarle que no siempre quien gana primero es quien gana al final. Y esa, quizá, es la lección más inquietante de todas. Después de aquel reencuentro, nadie volvió a saber de la amiga de mi tía. Su desaparición fue tan repentina que dejó un vacío inquietante, como si el mundo se la hubiera tragado. Ni familiares, ni antiguos compañeros, ni siquiera las pocas amistades que conservaba pudieron decir que había sido de ella. Lo extraño comenzó semanas después. Mi tía empezó a recibir llamadas en la madrugada. Al principio pensó que era una confusión, el teléfono sonaba, pero al contestar nadie hablaba. Solo se escuchaba una respiración agitada, como si alguien contuviera el llanto al otro lado de la línea. Una noche, cansada de tanto silencio, mi tía dijo su nombre en voz baja. Y del otro lado, por primera vez, escuchó un susurro: no debía hacerlo. Desde ese momento, las llamadas se hicieron más constantes, pero cada vez más perturbadoras. La voz repetía fragmentos inconexos, frases que parecían confesiones: me vigilan, todo se derrumba, no sé quién soy sin lo que robé. Mi tía intentó rastrear el número, pero siempre era distinto, como si alguien usara teléfonos descartables. Lo más inquietante ocurrió una tarde de lluvia. Al volver a casa, mi tía encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro había una hoja arrugada, escrita con letra temblorosa: no me queda nada. Ayúdame, aunque ya sé que no lo merezco. Ellos me siguen. Sé que todo empezó con aquella llamada. Después de eso, silencio absoluto. Ni llamadas, ni cartas, nada. Fue como si la tierra se la hubiera tragado. Algunas personas en la familia creen que terminó perdiéndose en la locura, atrapada por la culpa de lo que había hecho. Otros murmuran que alguien más estuvo detrás de su caída, que no fue solo el destino cobrando cuentas, sino algo más oscuro, algo que nunca se llegó a descubrir. Mi tía, sin embargo, aún conserva esa carta. La guarda en un cajón, y aunque nunca lo dice en voz alta, todos notamos que cada vez que la mira se le eriza la piel. Porque en el fondo, siente que esa historia no terminó. Que tarde o temprano, volverá a saber de ella. Y lo peor, es que tal vez no vuelva a ser buscando ayuda. Tal vez regrese buscando algo más. Escribir. El silencio había durado años, pero la tensión nunca desapareció. Mi tía vivía con la sensación de que algo estaba inconcluso, como si la historia que comenzó con aquella llamada todavía no hubiera escrito su última línea. Y esa certeza llegó una noche que nadie en la familia olvidará. Era invierno, el viento golpeaba las ventanas y la lluvia no dejaba de caer. Mi tía estaba sola en casa cuando escuchó el timbre. Miró por la mirilla, pero no había nadie. Al abrir la puerta encontró un paquete envuelto en papel viejo y húmedo, sin remitente, sin notas visibles. Lo llevó adentro con recelo, y al desenvolverlo descubrió algo que le heló la sangre: una vieja grabadora de casete, encendida, reproduciendo una voz que reconoció de inmediato. Era la de su antigua amiga. La cinta estaba llena de confesiones entrecortadas, susurros desesperados: no puedo escapar, todo me persigue, no fue solo la llamada, fue lo que vino después, alguien más quería que fallara. En un punto, la voz se quebraba en un grito ahogado, y después se escuchaban golpes, pasos, y finalmente un silencio prolongado. El casete terminaba allí, como si hubiera registrado el último instante de su vida. Mi tía quedó paralizada. Y lo que vino después fue todavía peor. Al revisar el paquete notó algo más: un sobre escondido en el fondo, con una sola foto en blanco y negro. Era la imagen de mi tía, tomada desde afuera de su propia casa, de espaldas, asomándose por la ventana. Y debajo,
escrito con tinta roja: la próxima eres tú. Desde esa noche, todo cambió. La familia intentó convencerla de mudarse, pero era inútil. Mi tía aseguraba que aunque corriera, aquello la seguiría. Y tenía razón. Porque unos meses después, una madrugada a las 3 en punto, el teléfono de la casa sonó. Ella contestó. La voz al otro lado no fue la de un extraño, sino la de su amiga, clara, nítida, como si estuviera viva. Ahora ya sabes cómo se siente perderlo todo. A la mañana siguiente, encontramos el teléfono colgando, balanceándose aún, y a mi tía desplomada en el suelo, sin vida, con la misma expresión de miedo congelada en el rostro que, según dicen, tuvo su amiga el día que murió. La policía nunca encontró explicación. No había señales de violencia, no había rastros de nadie más en la casa. Lo único que permanecía era la grabadora, puesta en la mesa, reproduciendo en bucle un susurro imposible: no debía hacerlo, no debía hacerlo, no debía hacerlo. Y así terminó. Con 2 vidas marcadas por la misma traición, unidas para siempre en un círculo del que no pudieron escapar. Porque el destino no olvida, y las cuentas siempre se pagan, tarde o temprano. Ese fue el final de la historia. Uno del que nunca volvimos a hablar en la familia, pero que todavía sentimos cada vez que el teléfono suena a las 3 de la madrugada.